Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Tengan una bienvenida a su estudio semanal de el libro o la carta a los romanos. De verdad que este capítulo, digamos, este libro, este evangelio que lo hemos denominado, ha sido maravilloso porque hemos aprendido y cada vez que nosotros entramos a este estudio, a analizarlo, aprendemos mucho. Sí, Cada vez claro más. que sí. Muy buenas noches a todos. Bueno, es un placer para nosotros poder compartir con ustedes este aprendizaje, porque igual que ustedes, nosotros también estamos aprendiendo cada día más. Amén. Bueno, hoy estaremos empezando el capítulo número 11 de esta carta Vamos a orar. a los romanos. Entonces, sí, tienes razón, Vamos vamos a a orar orar. primero, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y que abra el entendimiento tanto de nosotros como el de ustedes Amén. para que podamos sacar y extraer lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que Amén. cierra tus ojos si quieres acompañarnos en esta pequeña oración para que Dios nos bendiga en este momento. Padre amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de escudriñar, de estudiar tu palabra, Señor. En este día, Señor, te doy gracias por la vida de mi esposa, Señor. Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por la vida de las personas que puedan estar acompañándonos en este momento, Señor, los que nos vean en un futuro, los bendecimos a todos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y queremos, Dios, atesorarla en nuestro corazón. No solamente que se quede en conocimiento, sino que también podamos nosotros ponerla en una práctica, en una vida diaria, Señor. Gracias, papito lindo, por este tiempo. Quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Claro que sí. Como les decía inicialmente, vamos a estar empezando el capítulo número 11. Y recordemos que desde que empezamos en el capítulo 9, les estuvimos diciendo que el 9 al 11 se trata básicamente de Israel, de la incredulidad de ese pueblo escogido por Dios, en ese Mesías enviado por el Padre. Aquí dice el apóstol Pablo, hemos visto que él está mostrando esa preocupación por la salvación de su pueblo, pues no olvidemos que esta se consigue solamente por creer en Jesucristo. Entonces, una gran preocupación que tenía, que nos muestra el apóstol Pablo, es esa, ¿no? En este capítulo vamos a ver una pregunta que Pablo hace con respecto a que Israel no se salve, pues después de haber sido el pueblo escogido por Dios desde Abraham. Y el problema es que él quiere transmitir a los nuevos creyentes, a los creyentes del Nuevo Testamento, perdón, que Dios no le ha incumplido a Israel. Por el contrario, debemos estar confiados en que Dios sí les ha cumplido a ellos y que cumplirá también esas promesas a nosotros, esas que nos ha dado en el Nuevo Testamento. Mire que hay algo bien interesante en este capítulo y vemos la preocupación del apóstol Pablo, no solamente en la parte de que el pueblo escogido no reciba al Señor y no le dé la espalda a Dios. Entonces lo analizábamos, ¿no? Estaba preocupado, oraba por ellos porque dice, bueno, ¿y cómo podrán ellos salvarse? ¿Cómo podrán ellos, si la única solución es Jesucristo, es a través de Cristo que nosotros nos salvamos? Pero entonces también hay una preocupación porque cuando él escribe esto y es notorio de que el pueblo de Israel en este momentico no se salva, entonces se podría pensar de que entonces Dios no cumplió las promesas que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Entonces, para que nosotros creamos en que Dios es veraz, de que Dios cumple sus promesas, por eso es que Él viene y entonces empieza a hablar en este capítulo precisamente de esto que nos va a hablar en el capítulo 11, los primeros versículos. Bueno, vamos a iniciar con Romanos 11:1, empezando nuestro capítulo 11. Entonces preguntó, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín.
Si recordamos lo que estudiamos en el capítulo 9, estábamos leyendo acerca de la distinción que había entre los israelitas nacionales, o sea, los descendientes físicos, y el Israel espiritual, los escogidos del Señor por pura gracia, para los propósitos ya establecidos por Dios en medio de su soberanía. O sea, hay un Israel dentro de Israel, o sea, como uno inmerso en el otro. Vamos a recordar un poquito lo que nos dice Romanos 9, de 6 al 8, que eso ya lo estudiamos y está lleno en este canal, pero vamos a retomarlo nuevamente. Dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Amén. Amén. Aquí estudiamos que cómo el apóstol Pablo hace claridad que Dios no le ha fallado a Israel en sus promesas, porque Israel ya conocía de antemano que dentro de del plan de Dios con anticipación tenía él en mente incluir a los gentiles. Y además vemos como la incredulidad del pueblo de Israel también había sido profetizada desde el Antiguo Testamento. No creamos que los judíos mataron a Jesucristo y Dios tuvo que tomar un plan B. O sea, me falló entonces ahora tomemos el plan B. No. Este siempre fue el plan de Dios inicialmente. Inicialmente, ¿no? Si miremos que lo que empieza en el versículo primero es haciendo esta pregunta. Pablo dice, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo, a la nación de Israel? Y dice, por supuesto que no. Y él se pone como ejemplo, yo mismo soy israelita, o sea que él está hablando de que el pueblo de Israel no fue rechazado, sino que simplemente ellos, por su incredulidad, es que están viviendo lo que están viviendo. De hecho, el Señor ya sabía de antemano y ya les había dicho a ellos que ellos no iban a rechazar al Mesías, que incluso el mismo Jesucristo decía, es que tengo que padecer, tengo que ir a la cruz, tengo que morir y después resucitar. O sea, que no fue un evento como que fue forzado a hacer las cosas de momento, ¿sí? O que Dios vino aquí, el Señor vino aquí, entonces rechazó a los israelitas porque ellos eran muy religiosos y entonces porque sí, hizo no. Ellos mismos tomaron su propia decisión y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa realmente con esta generación de israelitas que envían al Mesías a la cruz. ¿Por qué lo envían? Bueno, miremos otra parte de lo que ya estudiamos, que fue Romanos 10, 19 al 21, lo que nos dice. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Se ve que él desde el anterior capítulo hemos hablado. Ya Dios les había dicho a ellos que ellos habían rechazado, que ellos no habían creído. O sea, ya estaba escrito desde muchos años atrás, ¿sí? Isaías, el mismo David, les había profetizado desde hacía mucho tiempo que iba a haber esa incredulidad. O sea que ya el pueblo de Israel sabía lo que ellos iban a, o sea, no era algo desconocido. Ellos conocían la escritura, ellos sabían exactamente. Es más, un niño a los 12 años ya se sabe de memoria la Torá. Entonces ellos conocían de antemano lo que iba a suceder y esa falta de fe que ellos iban a tener
en el Mesías. Es que mire, hay algo que uno se confunde y es que uno cree que tener fe es tener conocimiento. Yo conozco mucho de la Biblia, entonces yo ya soy cristiano, yo tengo mucha fe, yo soy de los escogidos porque es que yo conozco. Y eso era lo que vivían los del pueblo de Israel. Ellos sabían las escrituras, pero el Señor en ese momento, ellos desobedecen las escrituras porque una cosa es conocer, otra cosa es vivir el evangelio. Y ellos no lo estaban viviendo. Lo conocían. Al punto tal de que crucifican al Mesías. Entonces, eso ya estaba profetizado con anticipación lo que está aconteciendo a Israel y a los gentiles. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de Romanos 11. Ahora vamos a leer de los versículos 2 al 6. Dice, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no tengo a 7,000 más. No, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Amén. Bueno, en esos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo da la respuesta y es que por más que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento está en la incredulidad más grande, Dios siempre ha reservado un remanente escogido por gracia. ¿Para qué? Para su propósito. Mire que recordemos que cuando esto sucedió, estamos hablando de Elías. Elías hace un milagro grande. Recordemos que lo que hizo fue el que se enfrentó a 450 profetas de Baal, sacerdotes de Baal. Baal era un dios pagano, un dios en el cual la mujer del rey Acab, ¿cómo es que es? Jezabel era, digamos, la promotora de toda esta idolatría. Entonces, y Elías fue llevado por el Señor ante ellos y les dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si el Dios de ustedes es el verdadero Dios, entonces vamos a hacer una prueba. Agarremos un toro, un sacrificio, y lo agarramos, oramos, y que descienda fuego del cielo para que consuma ese sacrificio. ¿Sí? Si el Dios de ustedes hace eso, pues que Israel sirva a ese Dios de Baal. Sí. Pero si el Dios mío, que es el Dios de Israel en el que hemos creído, el único Dios, hace esto, entonces ustedes van a servir, el pueblo de Israel va a servir a Dios y ustedes van a ser muertos, o si no, en el caso yo, voy a ser muerto. Entonces ellos estuvieron de acuerdo y empezaron ellos con el sacrificio, a hacer sus oraciones, a cantar, a danzar, a clamar a Baal para que descendiera fuego del cielo, para que quemara el sacrificio. Y ellos pasaron tiempo, casi hasta el mediodía, se dice la palabra, y dice que hasta Elías se burlaba de ellos, ¿no? Y decía, bueno, ¿será que su Dios está dormido, está cansado? Sí. ¿Era que decían? Sí, el caso es que no llegó. Sí, entonces, ¿será que está dormido? Clame más duro, háblenle más duro. Y resulta de que no. Entonces dice, bueno, entonces ahora es mi turno. Es mi turno. Entonces Elías agarra y en vez de, digamos, empezar a orar, lo que empezó fue a echarle agua alrededor encima del toro y al lado de todo, donde se iba a hacer el sacrificio. O sea, que embadurnó todo, lo empapó de agua.
empieza Elías a orar y dice: el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te pido que le muestres a este pueblo quién es el verdadero Dios. Así que desciende fuego del cielo, del cielo, y en ese momento desciende el fuego y consumió todo el sacrificio, el agua, todo quedó consumido porque Dios respondió la oración de Elías en ese momento. ¿Qué sucedió? Agarraron a esos 450 profetas de Baal y los mataron inmediatamente. Jezabel no estaba ahí y ella se dio cuenta lo que había sucedido. En ese momento, inmediatamente ella dice, vea, mejor dicho, por Baal o por quien sea, que la cabeza de Elías va a estar hoy, va a estar muerto Elías en el día de hoy. Después de que Elías hace eso, sale y se esconde. Estaba triste, estaba asustado. El domingo hablamos de lo que es una depresión. Estaba deprimido y se fue triste a una cueva a dormir porque él estaba asustado por la amenaza que había hecho Jezabel, y esa mujer era muy influyente y ella era prácticamente la que manejaba el reino de Israel en ese momento. Entonces, ¿qué es lo más importante de este caso? Que Elías pensaba que él era el único. Dice, el único profeta, el único que ha creído, que ha quedado soy yo. Y ahora ellos quieren matarme, como quejándose ante el Señor, ¿no? Les recomiendo la mensaje del domingo, que las enfermedades de moda, nosotros hablamos de lo que es depresión, estrés y ansiedad. Así que está en nuestro canal para que la vean. Es bien, bien interesante. Dios nos habló a nosotros y también nos utilizó para poder hablar sobre este tema. Entonces Elías está pasando por ese momento de tristeza, de agotamiento y de agobiamiento también. Y entonces el Señor le responde, no es el único. Pues han quedado 7,000 personas más que no han doblado, no se han inclinado ante Baal, que no se han arrodillado ante él ni ante Jezabel. O sea que Dios siempre tiene un remanente. Nosotros lo hablábamos, creo que la lección pasada o en alguna de las lecciones de Romanos de las que hicimos la última vez, y Dios para sus propósitos escoge personas, y esas personas que Él escoge están ahí como un remanente fiel porque el propósito de Él se debe cumplir. Así es. Y aquí en ese primer versículo que leímos, Pablo habla acerca de que Él mismo es prueba de que Dios, a pesar de que los israelitas mataron al Mesías y la mayoría de esa época no creyeron en Jesús, el apóstol Pablo es parte de ese remanente de su época que Dios había separado. ¿Para qué? Para su propósito. Amén. Lo que tú deseas ahora. Mire lo que decía el primer versículo, dice precisamente eso. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Él se pone como ejemplo, o sea que el primer ejemplo de esa época es que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel porque Él mismo está siendo testigo de que no ha rechazado porque Él es israelita. Exactamente. Entonces ahí podemos ver cómo se remarca esto, ¿no? Del hecho de que el remanente escogido por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en la época del apóstol Pablo, así como en esta época actual, no es, en esta época también es por pura gracia. No porque sean mejores que los demás, ¿no? Recordemos que Dios, para que su propósito no se pierda y tenga esa continuidad, escoge a personas ¿para qué? Para que su palabra se cumpla. Porque no olvidemos, ¿no?, que el mismo apóstol Pablo escribió por allá en Romanos 3:12, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Amén. Mire que aquí en los versículos que leyó ahora mi esposa, en el versículo 6, dice, ¿y cómo es que es? Y como es mediante... Perdón, desde el 5, léelo desde el 5. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Ahí hablamos precisamente de los apóstoles, podemos decir, no solamente por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones,
pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, que es gratuita e inmerecida. Sí, mire que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que por gracia de Dios, él guarda ese remanente. No es porque los 7,000 que estaban con Elías eran mejores o porque Elías fuera mejor que los otros. No, simplemente es por gracia. No es algo que sea merecido, no es algo pagado, porque, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo decía anteriormente de que el que trabaja es digno de su salario no es por gracia, es un pago de lo que él hizo. Por eso nosotros no podemos hacer nada, porque si lo que hacemos nosotros, el Señor nos va a pagar con la salvación, entonces estamos haciendo algo que debemos en nuestras obras. Pero precisamente lo que tú acabas de leer ahora, no es por nuestro esfuerzo, no es porque seamos mejores, porque no hay ninguno bueno, ninguno puede hacer nada bueno. O sea que sí, la salvación del pueblo judío, sin la salvación en nuestras vidas, si el propósito de Dios estuviera sobre nosotros, no existiría propósito. Ya se hubiera terminado. Entonces, ¿qué hace Dios? En medio de su misericordia, por su gracia, Él escoge un remanente fiel para su propósito, que siempre le hemos dicho, no es que los que se salvan es porque Dios los separó, no, no es a todo el mundo, es cierto tipo de personas. Lo hablábamos con Abraham incluso, que de los hijos que tuvo Abraham, solamente por Isaac tuvo a los escogidos, y después también entre los mellizos a Jacob, y así sucesivamente. No es para cualquier persona o que él escoge a los salvos, no, él escoge a personas para cumplir su propósito, porque nosotros, por nuestros propios medios, por nuestras propias manos, nosotros nunca vamos a poder cumplir absolutamente con nada. Porque nuestra naturaleza nos lleva a ser desobedientes, pecadores, todo. Bueno, retomemos nuestra lectura y vamos a Romanos 11, del 7 al 10. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí la han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y también les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Amén. Bueno, en este pasaje empezamos a ver que Pablo comienza con explicar el por qué Dios ha tenido que escoger un remanente siempre en el pueblo de Israel. Primero, como dijimos, es un principio, en un principio nosotros los seres humanos, por naturaleza, siempre somos llevados ¿a qué? A hacer lo malo. Y no podríamos, lo que hablábamos ahorita, cumplir en nuestras fuerzas el propósito de Dios. Amén. Segundo, la respuesta también nos la da el capítulo anterior que estudiamos, donde los judíos y nosotros hemos siempre querido buscar la justicia por nuestros medios, Amén. a nuestra manera. Amén. Retomemos un pasajito de Romanos 10, que es Romanos 10:3, que dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Amén. Recordemos que el apóstol Pablo les está respondiendo a ellos, ¿no? Y les está diciendo precisamente por qué es que ellos ellos no son en ese momento los escogidos y por qué tiene que tener un remanente, porque es que el pueblo de Israel rechaza al Mesías porque ellos prefieren hacer las cosas mediante sus propios méritos. O sea, yo me porto bien, entonces Dios tiene que bendecirme. Yo hago buenas obras, entonces ya eso me lleva a la salvación. Y resulta de que nosotros nunca hemos podido hacer las cosas
conforme a como Dios dice, porque somos malos, porque somos personas que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a que nosotros hagamos lo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pueblo de Israel en esa época lo que está tratando de hacer es cumplir la ley para poder llegar al cielo por medio de las cosas que ellos hacían. Méritos. Por eso cuando Jesucristo llega a este mundo, lo primero que hace es levantar inclusive los estándares de lo que es la ley, ¿no? El cumplimiento de la ley. Ellos hablaban de que el adúltero tenía que hacer esto, y entonces el Señor dice, pues yo le digo, la ley dice que el adúltero merece, el que comete adulterio merece la muerte y esto y lo otro, pero entonces yo digo ahora, el que mira a una mujer con solamente codiciarla, o sea, con solamente quererla, ya adulteró en su corazón, en sus ojos. Entonces sáquese los ojos, mejor, ¿sí? Después dice que el que simplemente dice, la ley dice no matarás, y entonces yo digo, el que habla mal de otra persona, entonces ya la asesinó. ¿Con qué propósito hace esto Jesús? Para que ellos entiendan que los estándares de Dios son muy altos y no son fáciles de, no, son imposibles de cumplir. Gracias por la aclaración, porque es así, es imposible cumplir los estándares de Dios, porque Dios es demasiado santo. Entonces uno solamente con el pensamiento, uno comete muchos pecados porque desafortunadamente no somos perfectos, no somos personas buenas, sino que somos personas caídas, que por el pecado desde Adán nosotros estamos y nacemos separados de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva ¿a qué? A pecar, a hacer lo malo, a creer que de pronto a la autosuficiencia. Sí, a creer y a querer llegar por nuestro propio medio. No, pues ¿para qué Jesús? No, dejemos a Jesús quieto. Yo mismo voy a llegar al cielo por mis propios méritos. Y eso era lo que ellos trataron de hacer en la época de Jesús. Tratar de llegar con sus propios esfuerzos a conseguir la salvación. Por eso rechazan al Mesías. Por eso incluso todo lo que hacía Jesús para ellos era una ofensa. Porque Jesús, a pesar de que él cumplió la ley, no cumplió, digamos, los requisitos o las leyes que ellos mismos habían establecido, añadido, porque habían 613 leyes humanas establecidas como si fueran mandatos de Dios. Eso, añadidura a los mandamientos. Sí, mejor dicho, como quien dice, Dios dio 10 mandamientos. Dice, no, vamos a ayudarle a Dios porque de pronto esto no es... Es como que se le pasó algo por... Se le pasó, entonces no, entonces hay que estar limpios, entonces tiene que lavarse uno las manos antes de comer, que el sábado no se puede prender un bombillo, que, mejor dicho, unas reglas que son muy difíciles inclusive de cumplir. Pero Dios, Jesucristo vino y subió más los estándares para darle a entender a ellos. Siempre el propósito de Jesús fue hacerles caer en cuenta a ellos de que ellos por sus propios méritos, por sus propios actos, no iban a poder llegar a la salvación. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace algo maravilloso. Por gracia viene y brinda un favor inmerecido. Mire, solo crean en mí, dice el Señor. Tengan fe en mí y yo los voy a llevar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y él decía, coman de mí. ¿Sí? Recíbanme a mí, que es fácil. Mi yugo es fácil y mi carga es suave, ligera. Entonces, ellos no entendían. Y a veces los seres humanos yo creo que somos así, ¿no? Como que nos gusta más lo que nos cuesta. O sea, exacto. No, y es que, mira, la comparación que tú hacías ahorita, ¿no? Inicialmente fueron 10 mandamientos. Entonces el pueblo dijo, no, como que no es suficiente, entonces añadamos un poquito más. Entonces viene Jesús y lo que tú decías, nos marca unos estándares más altos y ahí sí que, bueno, más que demostrado que si no pudimos con los 10 ni con las añadiduras de ellos, entonces ahora menos vamos a poder con eso que Jesús nos muestra. Entonces, ¿qué es lo único? Bueno, aferrémonos a cruzar ese puente que Jesús viene a establecernos. Él es el que nos está dando por gracia, gratuita. Es algo que no merecemos y es algo que nosotros tenemos que trabajar para ello. Exactamente.
Mire, por ejemplo, hay personas que son muy religiosas, se saben las escrituras al pie de la letra, digamos, pueden recitarte la Biblia, pero sus vidas son muy estrictas con la letra, ¿no? Y entonces, a pesar de que saben mucho sobre la palabra, no la practican, no la viven, no saben, hacen cosas que no agradan a Dios y que mucho menos a sus semejantes, ¿no? Pueden ir a la iglesia a servir, diezmar, enseñar y en la iglesia, amén, hermano, Dios te bendiga, aleluya, pero cuando llegan a la casa, se pierde todo eso. Entonces hay maltrato con sus esposas o con su esposo, si es una mujer, sus hijos, no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque es que ellos están viendo lo que se vive en casa, no lo que se habla, sino lo que hay en vivencia. Entonces aquí vemos que es porque tienen un corazón endurecido, ¿no? Que conoce, pero no vive. Miren, este estudio del día de hoy le hemos dado ese título. ¿Estaremos endurecidos? ¿Estaremos siendo como estas personas que hablamos, conocemos y no practicamos? ¿No tenemos ese estilo de vida que nos enseña la palabra? Mire que es bien importante esto, porque eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba endurecido. Nosotros podemos estar endurecidos, igual que estas personas que predican, que enseñan, que hacen muchas cosas para Dios, que van a la iglesia, diezman y todo, pero tenemos el corazón endurecido. Entonces, como Israel, lo que tú dices ahorita, un niño de 12 años, realmente se sabía la Torá de memoria, todas las leyes, todas las cosas, pero no la vivían. Igual nosotros hoy en día también. Sí, mire que el Señor llega a este mundo y ellos no pueden percibir, o sea, ellos sabían cómo iba a venir el Mesías, sabían todas las profecías que tenían que cumplirse para reconocer el Mesías. Y ellos llegan al Mesías, en su conocimiento lo tienen claro, pero en su corazón no. Exactamente, se niegan a... Exacto, entonces ese endurecimiento es el que los lleva a ellos a crucificarlo, porque ellos creen que Él es el que está fallando la ley, que Él es el que está mal, y en su corazón no hay amor, en su corazón no hay compasión, en su corazón no hay absolutamente nada de bondad de la que debería de tener, porque es que no confundamos algo. El Señor en varios ejemplos, a ellos mismos le decían, ustedes dicen que son creyentes y que creen en Dios, pero ustedes, por ejemplo, llevan el diezmo y la menta al alfolí, pero a sus padres no les dan de comer. Sí, o sea, están aguantando hambre, pero con el pretexto de que no, es que esta plata no se la puedo dar a usted porque tengo que llevarla a la iglesia. Entonces, todas esas cosas que el Señor les muestra, les revela a ellos, son cosas que de pronto nosotros podemos estar cumpliendo. Nosotros decimos somos cristianos, pero podemos estarle hablando feo a la mujer, a pesar de que a veces tenemos problemas. Yo no soy la excepción, a veces yo le hablo mal a ella o ella me habla mal a mí, entonces tenemos ese problema, pero no es una constante. La persona endurecida es como ciega, es una persona que cree que está bien, pero no lo está haciendo. O sea, sus obras, su corazón, porque es que una cosa es lo que uno habla y otra cosa es lo que uno hace. Lo que uno vive. Lo que uno vive. Uno le dice a los hijos, hágame el favor y usted no mienta. Llaman por teléfono, papá, mire, lo están llamando al teléfono, dígale que no estoy. Entonces, ¿en qué van a creer ellos? ¿En lo que uno dice o en lo que uno hace? Entonces, hay que tener muy en cuenta de que un corazón endurecido es un corazón que precisamente conoce de la palabra de Dios, conoce de lo que Dios quiere que hagamos, pero de corazón no lo hacemos, porque el corazón, la ley, recuerden que había una promesa establecida desde el Antiguo Testamento, donde decía el Señor que cambiará ese corazón de piedra por un corazón blando, un corazón sensible, un corazón lleno de amor. Vemos el día que el Señor le llevaron a una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, o sea, estaba consumando el adulterio. Cuando la encontraron ahí, la llevaron ante él y le dieron, la ley de Moisés dice que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Tú qué dices que hay que hacer? O sea, la ley dice apedrearla, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el corazón?
pues hombre, que no tenga ninguna falta, pues que la apedreen a ella. Todos se van, la dejan ahí. ¿Y qué le dice a la señora? ¿Dónde están los que te acusaban? Ah, no quedaron. Bueno, ni yo te condeno, vete y no peque más. Es un amor lleno de misericordia. Ese es el corazón que de pronto Dios quiere que nosotros tengamos. No es un corazón rígido, estricto, a que todo el mundo cumpla la ley, pero sin compasión, sin amor, sin misericordia. Y Dios es lleno de misericordia. Por eso dice el Señor que les hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. A los israelitas, precisamente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él sabe de corazón que ellos conocían la ley, pero no la tenían en el corazón. Entonces, como que, ok, si tú no vas a razonar, si tú no, es mejor dejarte quieto. Hay gente que uno le habla de la palabra de Dios, inclusive gente que nunca ha leído la Biblia y empieza a darle argumentos a uno y son esto, y uno le dice, pero es que mire que la palabra de Dios, no, pero es que yo creo que eso está mal escrito. A una persona así, déjela quieta. Es lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Ellos se han endurecido en su corazón. Ellos en un principio no quisieron aceptar. Dios, Jesucristo les predicó. ¿Qué mejor predicador que puede haber? En directo, en vivo, sin la palabra. Nosotros predicamos en base a la palabra de Dios. Ellos recibieron la predicación directamente. VIP. Y es que es tremendo porque mira que se habla de misericordia y en la ley, ¿no? De dar la mano al necesitado y todo esto. Y ellos acusaban a Jesús porque había sanado a un hombre en el día de descanso. O sea, ¿dónde están mostrando ahí misericordia? Para ellos era más importante los ritos, la ley, que la misericordia. Que la misericordia con un ser humano. Y decía el mismo Jesús, si usted ve a un asno, su asno ahí atrapado en un día de reposo, usted lo deja morir, ¿no? Si tiene misericordia con uno, ¿por qué no lo va a tener con otro? Entonces, mire cómo enceguece la ley y las reglas a las personas religiosas. Mire que después dice el Señor, también dijo David, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Era lo que pasaba con el pueblo, con el pueblo de Israel en ese momento. O sea, ellos conocían eso que conocían que era bueno, que es la ley, que es todo lo que está escrito en la palabra de Dios, les sirve de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque tropezaron con quién, con la roca. Con la roca es Cristo, porque ellos, por estar siguiendo esa ley, se engañan a sí mismos y ellos tropiezan y eso les hace recibir lo merecido. ¿Qué es lo merecido? Pues que al rechazar al Mesías, que es el único camino, la verdad y la vida, pues simplemente no van a llegar al cielo. Y dice que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. En una persona que no quiere aceptar de corazón al Mesías, pues ¿para qué va a ver? ¿Para qué va a seguir aprendiendo de la palabra de Dios? Una persona testaruda que no quiere tener esa sensibilidad de recibir una palabra de aliento de parte de Dios, de la palabra de Dios, y empieza a tropezar, ¿para qué va a conocer más? ¿Para que dé más látigo? ¿Para que simplemente se endurezca más o para que haga más daño? Porque yo me puedo convertir en cristiano, pero seguir siendo un demonio. ¿Cuántas personas no hay en las iglesias? Demonios que hay en las iglesias, pastores predicando que son demonios. Exacto. Entonces, a veces el Señor dice, o sea, para que un demonio se vaya a predicar en nombre de Jesús y lleve a un poco de gente al infierno, pues mejor que endurezcámoslos y enceguezcámoslos para que nunca se paran a un púlpito a predicar. Es triste. Estamos viviendo una época de que es la apostasía, donde se habla de prosperidad, donde se habla de diezmo, donde se habla de cosas que uno, por Dios santísimo, cuando uno conoce la palabra de Dios, uno dice, pero ¿por qué la gente cree? Y son personas que tienen miles de seguidores, que dan sus diezmos, que están inclusive siendo engañados, y son personas que van en fila todos para el infierno. Entonces, el Señor endurece el corazón muchas veces de las personas precisamente para que no hagan daño a las demás personas. Pero mira, un corazón que ha recibido la gracia de Dios es un corazón que agradecido, es un corazón que está lleno de amor, de gozo, de
paz, de toda ese fruto de ese Espíritu Santo habitando en él, para que las demás personas quieran seguir, ¿no? Quieran Mm, llevar, seguir ese ejemplo y seguir a Dios porque pueden ver a Dios, pueden ver a Jesús en esa persona, amén. en su estilo de vida, en su cambio, en todas las cosas que ofrece, por Amén. decir algo. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo. O sea, yo de pronto no puedo conocer mucha Biblia, pero yo quisiera que me reconocieran, no porque conozco mucha Biblia, porque tengo la ley a la Ujú, perfección, sino que me conozcan por el amor, por la compasión, por las personas que aún sufren, por el poder uno hacer una obra de corazón, no para que lo vean a uno, sino ujú, simplemente para seguir los pasos de Jesús, que Él hizo eso. Él vino a darnos, a demostrarnos el amor de Corintios, su tú lo misericordia. hablabas, el amor de Corintios 13, donde dice que el amor no se envanece, no busca nada a cambio, no No es se jactancioso, irrita. no se irrita, no es un amor engañador ni nada de eso que espera lo suyo, sino que antes al Que contrario, todo lo da, todo lo todo lo da, todo lo espera. sufre, todo lo espera, no espera nada a cambio. Ujú, Entonces, exactamente. ese amor es el que nosotros debemos de tener, es el amor de Dios en nosotros, el verdadero amor, no la letra, no el conocimiento, sino un estilo de vida. Que Exactamente. Dios nos dé a nosotros ese estilo de vida, no un corazón endurecido, rígido, estricto, juzgador, Ujú, sino una vida, un corazón donde pueda uno entender los errores de los otros, porque también los hemos cometido, ujú. donde uno pueda entender que hay que perdonar en vez de juzgar, que uno pueda entender que uno debe ayudar a la persona necesitada, que uno debe entender que uno debe orar por los que están también en necesidad. Así que, Sí, bueno, eso ha sido nuestro estudio del día de hoy. Esperamos que les ayude, así como nos ha ayudado a nosotros, nos ha despejado dudas y sobre todo que sea algo que podamos empezar a poner en práctica. amén. Este estudio nos ha ayudado mucho. Personalmente yo no entendía lo del endurecimiento del corazón y yo pensé, yo decía, pero ¿por qué Dios endurece el corazón de una persona? Yo no sé, no tengo como Ujú. esa No claridad. va como acorde con lo que es Sí, Dios, ¿cómo así que endurecerlo? y en esta lección he podido entender eso, ¿no? El que el endurecimiento es precisamente del corazón, no es tanto de la persona, sino que Dios está previniendo a muchas personas para que no endurezcan su corazón, para que puedan hacer la voluntad de Él y llevar esa palabra de bendición a todas las personas que aún no conocen de Él. Acuérdense que el Evangelio, el significado de la palabra Evangelio es las buenas nuevas, no, no las malas nuevas, ni las nuevas de justicia, sino de las Sino buenas nuevas de salvación, salvación, de libertad. que la justicia se cumple con Dios, no es justiciar a las personas, Ujú. sino que la Llevarlos justicia a la la hace. justificación. Así que, ¿oras? Sí, claro que sí. Bueno, amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias es la única palabra que puede salir de nuestra boca, Papito Dios, por ese sacrificio, por ese puente que creó tu Hijo Jesús entre nosotros y tu Padre, para nosotros poder llegar ante ti, no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, sino por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Te pedimos de todo corazón, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos lleves, Señor, no a escuchar solamente tu palabra, sino a ponerla por obra, Señor, a poder vivir tu palabra, a convertir, Señor, tu palabra en un estilo de vida, a que cada persona, Señor, pueda ver en nosotros un pedacito de ti, Padre Amén. Santo, de tu gracia, de tu misericordia, que muchas personas, Señor, anhelen conocerte, anhelen vivir como tú nos has mandado a vivir, Señor, a tener vidas llenas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor. Y ayúdanos, Señor, a cada día anhelar vivir como tú quieres que vivamos. Anhelar, Señor, cumplir
tu propósito en nuestras vidas, a estar dispuestos cada día, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada persona que dispone de su tiempo y de su corazón para aprender de ti. Señor, ayúdanos a que tu palabra se arraigue en nuestros corazones y corra por nuestras venas y la podamos poner por vida. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana. Amén. Bendiciones para todos. Bye.